Buen día con todos y bienvenidos a la tercera sesión del curso de Sistemas de Información Geográfica con ArcGIS. En esta sesión vamos a ver la primera parte de Manejo de la tabla de atributos. El objetivo de esta sesión es describir la estructura de la tabla de atributos y aplicar sus principales herramientas. En el contenido de esta sesión vamos a aprender cuáles son los elementos de la tabla de atributos, cómo abrir dicha tabla de atributos y cuáles son sus herramientas y opciones principales. También veremos cómo agregar y eliminar campos a la tabla de atributos de dos formas diferentes, primero desde la interfaz de la tabla de atributos y después utilizando las ArcToolbox. Veremos cómo editar la data en la tabla de atributos, conoceremos los diferentes tipos de datos de un campo y haremos una introducción a las opciones de menú para trabajar sobre los campos. Por último, detallaremos cómo trabajar con la herramienta Find and Replace, que nos permite buscar y reemplazar información. Elementos de la tabla de atributos. La tabla de atributos es la sección de una capa vectorial que presenta información tabulada de las características o atributos de la entidad geométrica que se está representando. Por extensión, es la base de las entidades geográficas y sirve para visualizar, consultar y analizar datos. La tabla de atributos está conformada por columnas que representan los campos y filas en las que se guardan los registros dentro del shapefile. El objeto es un elemento de la realidad que se puede representar cartográficamente, como son los ríos, una carretera, lagos, predios, regiones, etc. El atributo es la característica particular del objeto. Es la información asociada a cada elemento. Un atributo puede ser el caudal o nombre de un río, el área de una parcela o región o el código de una carretera. Cada objeto puede tener un atributo por campo. La entidad es el conjunto de la representación geométrica del objeto junto con todos sus atributos. En esta imagen estamos viendo el shapefile del límite de departamentos de Perú. Cada departamento sobre el mapa representa una entidad. Se ha seleccionado el departamento de Lima en el mapa, que es el objeto, y en la tabla de atributos se seleccionan los atributos de dicho objeto. Estructura de una tabla de atributos. La tabla de atributos se presenta siempre con el nombre de la capa en la parte superior izquierda. Debajo aparecen listados todos los elementos del shapefile y se muestran los atributos que tienen en cada campo. Los campos tienen un nombre en la parte superior. Al seleccionar un elemento en la tabla de atributos, este se seleccionará inmediatamente sobre el mapa y viceversa. Si seleccionamos el elemento sobre el mapa, se seleccionará el mismo en la tabla de atributos. Apertura de la tabla de atributos. Para abrir la tabla de atributos hay que agregar el shapefile a la tabla de contenidos. Una vez se ha cargado la capa al mapa, la seleccionamos con el botón derecho del mouse y seleccionamos Open Attribute Table. De esta forma, se abre la tabla de atributos de la capa en la que se muestran todos los elementos de la misma, con la información de la data atributiva de cada uno de ellos. Otra forma de abrir la tabla de atributos más cómoda, porque no tenemos que utilizar el mouse, es seleccionándola sobre la tabla de contenidos y pulsando Control-T. Herramientas y opciones de la tabla de atributos. Se encuentran en la parte superior de la tabla de atributos. Table Options es el menú principal de la tabla de atributos. Despliega herramientas para hacer selecciones por atributos, crear campos, mostrar o esconder campos a modo de visualización, crear gráficos y reportes, etc. A continuación tenemos otras opciones de la tabla de atributos. Related Table muestra todas las relaciones de las tablas que se hayan establecido. Select by Attributes permite buscar atributos de un campo bajo la condición que se haya establecido. Por ejemplo, los ríos que tengan una longitud mayor o una región con una población que presente ciertos parámetros. Switch Selection sirve para cambiar la selección de atributos que se haya establecido. Clear Selection se utiliza para deseleccionar todas las entidades que se haya establecido. Zoom to Selected permite acercar las entidades seleccionadas. Delete Selected se activa con el modo de edición iniciado, permite borrar la entidad seleccionada. A continuación vamos a ver en ArcMap cómo acceder a estas herramientas. Adición y eliminación de campos. Adición de un campo desde la tabla de atributos. Dentro de la tabla de atributos se pueden crear nuevos campos en el shapefile. Cada uno de estos almacenará un tipo de dato que puede ser numérico, de texto o de fecha. Para agregar un nuevo campo hay que ir a Table Options, Add Field. Hay que recordar que para que la opción Add Field esté activada no debes estar en una sesión de edición. Una vez selecciones Add Field, se abrirá la ventana correspondiente en la que tenemos que introducir las propiedades del campo a crear. Primero, introducimos el nombre que tendrá el campo. No se pueden introducir caracteres especiales, espacios, tildes, etc. Después, seleccionamos el tipo de campo. Antes de elegir el tipo de campo, tenemos que conocer qué tipo de dato irá en ese campo. Tras esto, definiremos la precisión y escala de las propiedades del campo si es necesario. Estas dos últimas propiedades varían en función del tipo de campo que estemos creando. Finalmente, el nuevo campo se creará en la tabla de atributos y aparecerá vacía en todos los elementos de la tabla. Eliminación de un campo desde la tabla de atributos. Para hacer esto, solo hay que hacer clic derecho en el campo que se quiera eliminar y seleccionar Delete File. Al hacer clic, aparecerá una ventana de confirmación. Pulsamos OK y se eliminará el campo de la tabla de atributos y toda la información asociada al mismo.
Adición de un campo desde RToolbox. Otra manera de crear campos en la tabla de atributos de un shapefile es a través de la herramienta AddFile, que se encuentra en las RToolbox. Buscamos la herramienta en RToolbox, Data Management, Files, o podemos buscar también AddFile en la ventana Search. Una vez seleccionamos la herramienta, se abrirá la ventana de diálogo, en la que tenemos que introducir al menos los parámetros obligatorios para crear el nuevo campo. Primero, indicaremos en qué capa queremos agregar el nuevo campo. Después, asignaremos un nombre de campo y por último, definimos el tipo del mismo. Estos tres parámetros son obligatorios y, por lo tanto, necesarios para crear el campo nuevo. Además, tenemos la opción de agregar la precisión, la escala, la longitud y un alias para el nuevo campo. También podemos marcar los checkbox para definir si el campo permitirá valores nulos o no, y si es obligatorio o no. Estos parámetros no son obligatorios y por lo tanto podemos dejarlos por defecto. Algunos de ellos incluso aparecerán desactivados. Esto va a depender de qué tipo de campo estemos creando. Eliminación de un campo desde RToolbox. Dentro de las RToolbox también tenemos una herramienta para eliminar los campos que pertenecen al shapefile. Para ello se utiliza Delete Files. Esta herramienta podemos encontrarla en la misma ruta, RToolbox, Data Management, Tools, Files, o buscando la herramienta en la ventana Search que ya conocemos. Al abrir la herramienta, nos aparecerá la ventana de diálogo de la misma, en el que podremos seleccionar en el desplegable una capa que ya haya cargada en el mapa o podemos buscar una capa en nuestro equipo, indicando la ruta en la que está guardada. Automáticamente, una vez seleccionada la capa, se cargarán todos los campos que pertenecen a la misma para que seleccionemos los que queremos eliminar. Podemos seleccionar desde un campo hasta todos. Esta herramienta es muy útil cuando es necesario eliminar varios campos de un shapefile, ya que desde la tabla de atributos tendríamos que borrarlos uno a uno. Una vez tengamos seleccionados los campos a eliminar, seleccionamos OK y los campos serán eliminados del shapefile. Vamos a ver a continuación cómo crear y eliminar campos en RMap. Para abrir la tabla de atributos de un shapefile, debemos tener cargada la capa en el mapa. Desde la tabla de contenidos, seleccionamos la capa y con el botón derecho seleccionamos Open Attribute Table. Como vemos, se abre la tabla de contenidos y ya podemos visualizar toda la data que contiene la capa. Vemos los diferentes campos y la información que tiene cada elemento. Otra forma de abrir la tabla de contenidos es seleccionando la capa y pulsando en el teclado Control T. Es un atajo del teclado para abrir la información y visualizarla de la misma forma. Ahora vamos a ver cómo crear un campo nuevo y cómo eliminar campos con las herramientas que hemos aprendido en esta sesión. Para crear un campo nuevo tenemos dos opciones. Bien podemos seleccionar la herramienta AddFill desde las opciones generales. AddFill, se nos abre la ventana para crear un nuevo campo. O bien podemos utilizar las herramientas de las RToolbox. Entrando a las RToolbox, acá tenemos las RToolbox, Data Management Tools, Files, AddFile. También conociendo el nombre de la herramienta podemos utilizar la ventana Search, seleccionamos Tools y escribimos AddFile. De esta forma también podemos acceder a la herramienta. Vamos a ver un ejemplo con cada método. Si creamos el campo desde la tabla de atributos, la interfaz únicamente nos pedirá el nombre del nuevo campo, el tipo del mismo y las propiedades del campo, que son opcionales. En este ejemplo vamos a crear el campo capital, que será tipo texto, y por defecto vemos que la longitud es de 50 caracteres. Nosotros podemos ampliarla 70 hasta 250, 80, poner 10. Este es el número de caracteres que va a permitir ingresar luego la tabla de atributos. Lo dejamos como viene por defecto en esta ocasión. Al seleccionar OK, vemos que el campo se crea automáticamente. Por defecto siempre va a estar vacío. Para crear un campo desde las RToolbox, utilizaremos la herramienta AddFill. Bien podemos seleccionarla aquí con un clic desde la ventana Search o doble clic desde la ventana RToolbox. Como vemos, la interfaz es diferente que cuando la abrimos desde la tabla de atributos. La primera razón es que desde la tabla de atributos sabemos en qué tabla vamos o en qué capa vamos a crear el campo. En este caso iba a ser Limbus Department. Acá nosotros podemos crear un campo en cualquier tabla de atributos. Desde esta herramienta nosotros podemos crear un campo en cualquier shapefile. Por defecto nos van a aparecer en este desplegable todos los shapefiles que haya cargados en la tabla de contenidos. En este caso solo nos aparece el de departamentos porque es el único que tenemos cargado. Pero desde este botón podemos buscar todos los shapefiles que tengamos guardados en nuestro equipo. Ves que aquí nos aparece alguno más. En este caso vamos a elegir el shapefile de departamentos que tenemos en nuestra tabla de contenidos. En esta ocasión vamos a crear un campo que lo vamos a llamar kilómetros cuadrados, km2. Como es numérico y los kilómetros cuadrados van a tener decimales, vamos a elegir que sea double, tipo doble, que acepta decimales. Vemos cómo al seleccionar double se ha activado el file scale, que es para definir los decimales. Sin embargo, si utilizásemos sort, este campo se está bloqueando. Dejamos double. Vamos a dejar por defecto las opciones, porque son opcionales, no son necesarias. Seleccionamos OK. Vemos cómo se ha agregado el campo km2 y aquí por defecto en vez de vacío aparece con el valor 0, porque es numérico. Ahora vamos a ver, ya hemos creado dos campos de diferentes maneras, ahora vamos a ver cómo eliminar campos.
Eliminar campos es más sencillo. Desde la misma tabla de atributos podemos seleccionar un campo y con el botón derecho seleccionar Delete File. Al hacer clic sobre Delete File, vamos a hacerlo por ejemplo sobre capital, se nos abre una ventana de confirmación. Nos van a preguntar ARMAP si confirmamos que queremos eliminar ese campo. Si le damos a no, se mantendrá el campo en la capa. Ahora si seleccionamos sí, el campo será eliminado. Es importante tener en cuenta y tener claro que queremos borrar un campo. ¿Por qué? Porque al eliminar un campo se perderá toda la información que este contiene. De esta manera, si yo borro el campo hectáreas, todos estos valores los perderemos y no son recuperables. Por eso es importante que si vamos a eliminar campos, podemos hacer un backup de nuestro save file para no perder el original. Del mismo modo que hemos hecho antes con la herramienta Add Field, en la misma caja de herramientas se encuentra la herramienta Delete File. También la podríamos buscar en el buscador de Search. Con doble clic abrimos la herramienta y de nuevo tenemos que seleccionar qué capa o save file debemos borrar campos. En este caso, esta herramienta es más útil cuando queremos borrar más de un campo. ¿Por qué? Porque al seleccionar la tabla, vemos que nos aparecen todos los campos que son eliminables. ¿Por qué digo cuáles son eliminables? Porque hay campos predefinidos en ARMAP, automáticos, que se generan de forma automática al crear una tabla o capa, que son el Object ID y el Shape. Estos campos no se pueden eliminar para trabajar en ArcGIS. Siempre van a ir dentro de un save file y ven que no aparecen en la pantalla. Ahora desde aquí podemos seleccionar todos los campos que queremos eliminar, así sean todos o únicamente uno. En esta ocasión es importante tener claro los campos que queremos borrar, porque al seleccionar OK, la interfaz no nos va a confirmar, directamente se va a borrar el campo. ¿Vale? Esto es útil para borrar más de un campo en una misma tabla. ¿Por qué? Porque damos a OK y se borrarían todos los seleccionados. En este caso vamos a borrar únicamente uno. Si tú quieres borrar todos los campos de una tabla desde la interfaz de la tabla de atributos, tendrías que ir uno a uno seleccionando Delete File, se borra uno, seleccionas otro, Delete File, se borra el otro, seleccionas el otro, Delete File, se borra el otro. Por esta razón es más útil la herramienta Delete File de las ArcToolbox. A continuación vamos a regresar a la presentación para aprender a editar la data. Edición de la tabla de atributos. La edición de la tabla de atributos permite añadir y actualizar datos de los save file. Para poder editar la data, es necesario tener activado el modo edición. En la imagen en pantalla estamos viendo data del INEI, que consiste en información poblacional de un censo del año 2017. Para iniciar la sesión de edición, debemos tener en el ARMAP cargada la toolbar Editor. Una vez localizada esta toolbar, seleccionamos Editor, Start Editing. Una vez iniciado la sesión de edición, podemos hacer clic sobre un dato y veremos cómo el cursor cambia de manera que podemos editar el dato. De esta forma, tenemos la facilidad de agregar valores que estaban vacíos, editar valores antiguos, etc. Una vez se han realizado todas las ediciones necesarias, desde la toolbar Editor seleccionamos de nuevo Editor y ahora Save Edits, para guardar las modificaciones. Para salir de la sesión de edición, seleccionamos Editor, Stop Editing, y de nuevo visualizaremos los datos sin poder editarlos. Es muy recomendable guardar la sesión de edición cada cierto tiempo mientras se van realizando actualizaciones para asegurarse que el trabajo se va guardando cada poco. Si no guardamos las ediciones y seleccionamos directamente Stop Editing, ARMAP nos preguntará si queremos guardar las ediciones o no antes de cerrar la sesión de edición. Vamos a ver a continuación un pequeño ejemplo de cómo editar la tabla de atributos en ARMAP. Para editar la data de la tabla de atributos de una capa, necesitamos iniciar la sesión de edición. Para ello buscamos la barra de herramientas de edición, que se llama Editor, seleccionamos el desplegable Editor y pulsamos Start Editing. Inmediatamente vemos cómo el cursor del mouse ha cambiado. También vemos que al seleccionar una entidad dentro de la tabla de atributos, el cursor lo hace editable. Podemos seleccionar los textos y podemos introducir datos. En este caso, por ejemplo, vemos que en la entidad de Arequipa le vamos a agregar el nombre de su capital. Y de esta forma estamos editando los datos agregando información al save file. También esto nos permite corregir datos, actualizar datos. Por ejemplo, el count de Ancas en vez de 166 lo actualizamos a 180. A Purima, que en vez de 80 lo actualizamos a 55. Y así podemos actualizar toda la data. Podemos corregir el nombre, podemos actualizar los valores, etcétera, etcétera. Una vez hayamos terminado de editar nuestra información, para guardar los cambios,
en la herramienta de nuevo botón Editor, Save Edits. De esta forma hemos guardado todas las ediciones, pero seguimos en la sesión de edición. Una vez hayamos terminado todas las ediciones, volvemos a Editor y seleccionamos Stop Editing. De esta forma la sesión de edición ha terminado, hemos mantenido nuestros cambios en la data y así cerremos y abramos de nuevo la tabla de atributos, la data actualizada siempre va a ir con el SaveFile. Ahora bien, si estamos en el modo sesión de edición y actualizamos una data y no guardamos los cambios, ¿qué ocurriría? Nosotros estamos editando, hemos agregado el valor ICA a la capital y en vez de guardar los cambios, vamos a cerrar la sesión de edición. ARMAP detecta que no se han guardado los cambios, entonces nos consulta si queremos guardar las ediciones o no. Si seleccionamos no, esas ediciones se perderán para siempre, no se guardarán en ningún documento. Ahora si le damos así, de nuevo se cerrará la sesión de edición y se habrán agregado los cambios al SaveFile, que se mantendrán ahí hasta que sean editados de nuevo. Tipos de datos de un campo. Al crear un campo, se pedirá ingresar un tipo de dato según corresponda al atributo de la entidad respecto a su campo. ArcGIS permite hacer la clasificación según 6 tipos de datos. Short Integer conforma los números enteros comprendidos entre los valores que vemos en pantalla. Long Integer pertenece a los números enteros largos, entre 6 y 10 dígitos comprendidos entre los valores que vemos en pantalla. Float es un tipo de campo que permite tener decimales, cuyos valores estarán comprendidos en el rango de menos 3,4 elevado a la 38 y 1,2 elevado a la 38. Double también es un tipo de campo numérico decimal, pero en este caso concierne a valores de una longitud más extensa que los de tipo float. Aquellos están comprendidos entre los rangos menos 2,2 elevado a la 308 a 1,8 elevado a 308. Al seleccionar los tipos de campo float o double, se activará la opción para definir el file scale, que estará asociado con el número de decimales que podrá tener el campo. Text. Este tipo de campo es de texto, acepta letras, cadenas de texto, palabras, etc., con un máximo de 254 caracteres. También permite agregar números, pero solo los reconocerá como texto, por lo que no se podrán efectuar operaciones con ellos. Date. Almacena fechas o años. Menú contextual de un campo. Desde la tabla de atributos se podrá acceder al menú contextual de un campo seleccionando con clic derecho sobre el nombre del mismo. Entre las opciones se encuentran herramientas que permitirán efectuar algunas operaciones con los datos de dicho campo y entre los campos de la misma tabla. Tenemos herramientas muy sencillas pero muy útiles, como por ejemplo, ordenar por orden ascendente o descendente los elementos de la tabla en función de los valores del campo indicado. En el caso de ser tipo texto, el orden será alfabético. También tenemos la opción de hacer cálculos sobre los campos para obtener valores, calcular geometrías, esconder el campo o activar su visualización, congelar los campos o descongelarlos, eliminarlos o consultar sus propiedades. Sort Ascending ordena de menor a mayor los atributos, ya sean números o letras. Sort Descending ordena de mayor a menor los atributos, ya sean números o letras. Advanced Sorting permite definir el orden hasta por 4 campos simultáneamente, teniendo como prioritario el primer campo sobre el resto. Después tiene prioridad el segundo sobre el tercero y el cuarto. Y por último el tercero tiene prioridad sobre el cuarto. Summarize. A través del resumen de los datos de una tabla se pueden obtener diferentes estadísticas de resumen, como el recuento y los valores medio, mínimo y máximo de un campo. Esta herramienta genera una nueva tabla en la que te muestra todas las estadísticas calculadas. En la imagen estamos viendo que el campo de_ant_cody tiene valores repetidos. Con la herramienta Summarize podemos obtener en base a ese campo el cálculo de otro campo. Por ejemplo, el campo ShapeArea representa el área de cada elemento. Con la herramienta Summarize vamos a seleccionar primero el campo de_ant_cody y después elegimos que obtenga la suma del campo ShapeArea. En el resultado obtendremos el total de área de todos los elementos que tienen el mismo nombre en el campo de_ant_cody. Antes de ejecutar la herramienta, debemos especificar dónde se va a crear la nueva tabla. Le asignaremos un nombre y seleccionamos el formato de la tabla, que por defecto es TheBaseTable. Aceptamos. Y vemos que obtenemos una tabla en la que los valores del campo de_ant_cody no se repiten y a la derecha tenemos el área total de cada valor. Statistics. Permite visualizar un histograma con algunos cálculos estadísticos del campo seleccionado. Para acceder a esta herramienta hay que hacer clic derecho en el encabezado del campo. En el ejemplo tenemos el campo hectares y seleccionamos Statistics. Count mostrará el número total de entidades del cálculo estadístico. Minimum indicará el valor mínimo de todas las entidades involucradas en el cálculo respecto al campo seleccionado. Maximum presentará el valor máximo de todas las entidades implicadas en el cálculo en relación al campo seleccionado. Sum indicará el valor de la suma total de todas las entidades. Min calculará el promedio de todos los valores de las entidades. Standard Deviation determinará la desviación estándar de los valores de las entidades. Turn File Off oculta campos de la tabla de atributos.
Para lograr esto, debemos estar de nuevo en la tabla, hacer clic derecho en el encabezado del campo que se quiere ocultar y seleccionar Turn File Off. Para volver a visualizar el campo que se ha ocultado, debemos dirigirnos al menú de la tabla de atributos y seleccionar Turn All File On. Con esta herramienta, todos los campos ocultos se visualizarán de nuevo en la tabla de atributos. Freeze and Freeze Column. Esta herramienta permite colocar uno o varios campos al inicio de la tabla de atributos para dejarlos congelados y que ya no se desplacen al visualizar otros de la tabla. Para descongelarlos, efectuar el mismo procedimiento pero como descongelamiento. Esta herramienta funcionará al hacer clic derecho en el encabezado del campo y seleccionar Freeze and Freeze Column. Properties. Permiten visualizar las propiedades del campo. Haciendo clic derecho sobre el encabezado del campo, seleccionamos Properties y se abre la ventana apropiada. Aquí podemos ver las características del campo y se pueden establecer algunas configuraciones como asignar o modificar el alias del campo. El nombre y el tipo no se podrán modificar. Si el campo fuera de tipo numérico, se podrá configurar la cantidad de números decimales. También hay opciones de visualización como marcar el campo o hacerlo solamente de lectura para que no pueda ser editado. Herramienta Find and Replace. Posibilita buscar o reemplazar un atributo que se requiera. Find sirve para encontrarlo y Replace para cambiarlo por otro valor. Para usar esta herramienta debemos dirigirnos a Table Options, Find and Replace. En la pestaña Find escribiremos el texto a buscar en la tabla de atributos. Podemos indicar que encuentra el texto introducido completo o que dicho texto pertenezca a una parte del dato. Podemos buscar las palabras o números que coincidan exactamente con lo introducido o no. Podemos seleccionar si buscar desde el valor en el que estamos, hacia abajo de la tabla, hacia arriba o en toda la tabla, etc. En la misma ventana también tenemos la pestaña Replace. Aquí tenemos las mismas opciones de búsqueda que en la pestaña Find, pero ahora podemos agregar un valor en el campo Replace With y una vez encontrado el valor buscado, podemos reemplazarlo por uno nuevo. Hay dos botones para reemplazar la data. El primero es Replace, que reemplaza el primer valor encontrado en la tabla de atributos. Y el segundo botón es Replace All, que reemplazará todos los atributos encontrados en la tabla al mismo tiempo. En este ejemplo, vemos que se han buscado los elementos con valor 0 y se ha reemplazado el primer elemento encontrado por el valor 25. A continuación, vamos a ver cómo utilizar todas estas opciones del menú desde la interfaz de ArmMap. Vamos a ver cómo utilizar en ArmMap algunas de las herramientas del menú contextual de campo. Y luego utilizaremos la herramienta Find and Replace. En este ArmMap tenemos cargada la capa de departamentos en la que tenemos su tabla de atributos como ya hemos visto. Seleccionando con el botón derecho sobre la cabecera de los campos, obtenemos el menú de campos, vemos las diferentes herramientas que acabamos de aprender. Por ejemplo, podemos ordenar por nombre de departamentos descendente, en orden alfabético descendente. Vemos que todos los valores se ordenan en función a este campo. Podemos volverlo a ordenar de forma ascendente. También esta herramienta sirve para los campos numéricos. Vemos que va de menor a mayor, todos los valores cambian con ello, de forma descendente. Estas herramientas son muy útiles a la hora de visualización de información. También tenemos Advanced Sorting, en el que podemos establecer el orden en base a 4 campos diferentes del shapefile. Por ejemplo, damos prioridad al nombre de departamento ascendente, para que salgan de la A a la Z. Después que nos muestre el que tiene mayor tamaño en hectáreas, lo ponemos en orden descendente. Si seleccionamos OK, vamos a ver que empiezan todos los departamentos por orden alfabético y después van en orden de mayor a mayor por hectáreas. Esto es muy útil cuando tenemos una gran cantidad de datos y necesitamos visualizarlos para obtener informes, crear reportes, etcétera, etcétera. Luego tenemos las herramientas de Summarize, generar estadísticas. La herramienta de estadísticas, por ejemplo, únicamente funciona para los campos tipo numérico. En nombre de departamento está desactivada. Si nos vamos a hectáreas, vemos que sí está habilitada. Aquí elegimos el campo y vemos que nos dice que está teniendo en cuenta los valores de 25 elementos, que son los que hay en la tabla. Nos muestra el valor mínimo de todos ellos, el valor máximo, la suma total, la media de los 25, la desviación estándar, y nos indica que hay 0 elementos con valor nulo. Y a la derecha nos muestra un pequeño gráfico. También desde este menú general podemos esconder los campos, por ejemplo el campo de hectáreas, lo apagamos y ya no lo visualizamos. Esta función de esconder se va a guardar en el MXD en el que estemos trabajando, es decir, en el proyecto. Si yo cierro la tabla de atributos y la vuelvo a abrir, el campo seguirá escondido. Sin embargo, vemos que en la capa no se ha borrado ni se ha escondido el campo, pero sí en la capa actual del proyecto. Si queremos volver a habilitar los campos que se han escondido, vamos al menú general de la tabla de atributos y seleccionamos Turn All Fields On. Vemos que de nuevo aparece el campo hectáreas. También tenemos la opción de congelar los campos, las columnas. Por ejemplo, el campo de departamentos, vemos que ha aparecido a la izquierda, junto con sus hectáreas. Vamos a congelar esos dos campos, de forma que si la tabla es más pequeña, o tenemos una tabla con muchos campos y es más grande hacia la derecha, al desplazarnos, los campos congelados siempre se visualizarán en la tabla. De la misma forma, seleccionamos el campo de nuevo, con el mismo botón, como dice Freeze o Unfreeze, los descongelamos y vemos que ahora movemos y se desplazan y no se visualizan, porque están al principio.
También podemos visualizar las propiedades del campo, en el que podremos cambiar el alias. El tipo no se va a poder modificar, si yo intento modificarlo no me deja. Sin embargo, el alias sí, se guardará. También podemos, por ejemplo, a un campo numérico como es el count, cambiarle los valores de decimales, aumentar los dígitos de caracteres, etc. Y más funcionalidades, ¿no? Muy útiles. Como vimos en el punto anterior, podemos eliminar los campos también. Por último, vamos a ver un ejemplo de la herramienta Find and Replace, que también es muy útil. Esta herramienta se encuentra en la cabecera de la tabla de atributos, no es una herramienta propia de los campos. Vamos a colocar los campos de nuevo en su sitio. Seleccionamos y buscamos Find and Replace. Con esta herramienta podemos primero buscar elementos, buscar datos, y otra opción es reemplazar los datos. Para reemplazar los datos hay que indicar que debemos tener la sesión de inicio abierta. ¿Por qué? Porque reemplazar valores significa editar valores. Entonces es necesario, como vemos aquí, el campo Replace With está desactivado. Si ponemos, por ejemplo, Find What 55, le damos a Find y no nos encuentra nada. Ahora seleccionamos la columna Count, damos a Find de nuevo y nos encuentra el 55. Para hacer la búsqueda en toda la tabla, debemos seleccionarla y también lo encontramos. Si desactivamos esta capa, no es necesario hacer esa búsqueda, ya que podremos encontrar en cualquier lugar en función de los criterios. Por ejemplo, podemos colocarnos en el punto 109, como 55 está encima y vamos a buscar hacia abajo, no lo vamos a encontrar. Ha encontrado el de la siguiente tabla, pero no ha encontrado este que es el primero. Sin embargo, si estamos en App en el 109, sí nos va a encontrar el primero. También podemos buscar que el 55 pertenezca a todo el campo. En este caso solo nos encontraría este número, ya no nos encontraría este que sí nos ha mostrado antes. Como vemos, ya no hay más. En la pestaña Replace, como viene indicado, para que se habilite el reemplazar, debemos iniciar la sesión de edición. Vemos que automáticamente se activa el Replace With. De nuevo vamos a buscar el valor 55 en la tabla y lo vamos a reemplazar por el 999. Si le damos a Find, no nos lo encuentra porque ya estaba seleccionado. Le damos a Find Next, nos va a encontrar el 55 y le damos a Replace. Vemos que nos lo actualiza por 999. Al igual que cuando estuvimos editando la data, para mantener este 999 en la data atributiva debemos ir a Editor y guardar las ediciones. Ahora cerramos la sesión de edición y vemos cómo se ha actualizado la data. De esta forma sencilla podemos reemplazar grandes cantidades de información con estas herramientas que nos da ArmMap. Recordad realizar las tareas de la sesión en las que se practicará lo aprendido y os invito a todos a participar en el foro del curso. Muchas gracias y nos vemos en Bienvenidos al primer ejemplo de la tercera sesión. En este ejercicio vamos a ver creación de campos con sus respectivos tipos de datos. El objetivo de este ejemplo es generar campos según el tipo de dato del campo requerido. Como planteamiento, a partir de la capa vectorial de límites departamentales del Perú, se crearán campos de densidad demográfica y establecimientos de salud para un mapa temático. Para ello, se generarán los campos necesarios. A continuación, vamos a desarrollar el ejemplo en ArmMap. A continuación, vamos a llevar a cabo el primer ejemplo, en el que vamos a trabajar con el shapefile de departamentos. Vemos de nuevo su tabla de atributos y vamos a crear una serie de campos. El primer campo que vamos a crear es el de población. Vamos a la herramienta Add Field y escribimos población. Este campo va a ser long integer, ya que las cifras de población por departamento según el Censo Nacional del INEI de 2017 están entre los 140.000 y los 9,5 millones de habitantes. Seleccionamos OK y vemos que tenemos el campo población. A continuación vamos a crear un campo para obtener la densidad demográfica. De nuevo agregamos campo y lo vamos a llamar den de densidad _dem de demográfica. Como comentamos en la teoría y aprendimos, no se pueden introducir espacios en el nombre de campo. Si lo creamos así, seleccionamos el tipo de campo como double, dejamos por defecto precisión y escala 0. Al seleccionar OK, vemos que ArmMap nos dice que no es válido el nombre den espacio dem y automáticamente le está asignando un guión bajo al nombre. Para eso nosotros directamente asignamos un guión bajo y nos ahorramos el comentario de ArmMap. Vemos que el campo se crea. El tercer campo que vamos a crear va a ser para obtener los establecimientos de salud por departamento. Este campo va a ser de tipo sort integer. En este caso lo vamos a llamar censalud. Para no utilizar guiones
ni espacios vamos a ponerlo junto, sort integer, dejamos por defecto el valor 0. En este caso ponemos una precisión de 4 y le damos a OK. Vemos que a continuación también se ha creado el campo. El cuarto campo que vamos a crear va a ser para obtener los datos de área en kilómetros cuadrados, lo vamos a llamar área km2. Este campo va a ser tipo double, ya que tendrá decimales, y vamos a dejar por defecto la precisión y escala en valores 0. También se crea el campo. A continuación vamos a crear un campo tipo fecha. Este campo lo vamos a llamar censo nacional, para indicar a qué año corresponde la población establecida en la tabla de atributos. Por lo tanto, va a ser tipo date. Como vemos, la fecha no hay que darle ninguna propiedad. Seleccionamos OK, por defecto aparece todo nulo, vacío, porque no hemos asignado ninguna fecha. Y por último, vamos a generar un campo en el que se indique una clasificación cualitativa de la densidad demográfica. Entonces, vamos a tener que crear un campo tipo texto. Este campo lo vamos a llamar rango-densidad demográfica. Hay un límite de caracteres, por lo que no podemos escribir completo densidad demográfica. Sí podríamos escribir más caracteres en el alias del campo, pero no en el nombre propio. Como longitud le dejamos por defecto 50. Seleccionamos OK y ya tenemos la tabla preparada para ingresar los datos. Hasta aquí el primer ejemplo de la tercera sesión. Bienvenidos al segundo ejemplo de la tercera sesión del curso ArcGIS básico. En esta ocasión vamos a ver cómo editar una tabla de atributos. El objetivo de este ejercicio es completar los atributos respectivos de una tabla con datos de una fuente externa. El planteamiento de este ejercicio será, tras haber creado los campos necesarios, rellenarlos. Para esto, extraeremos información del INEI en referencia al número de población y al número de establecimientos de salud a nivel departamental. A continuación, vamos a desarrollar el ejercicio en ArcMap. Para comenzar, lo primero que hay que hacer al editar es iniciar la sesión de edición. Recordamos que está en Editor, Start Editing. Automáticamente vemos cómo se ha iniciado la sesión de edición. Abrimos el Excel de infraestructura de salud y vemos que tenemos el total de infraestructuras. Tenemos que copiar este dato en el campo CenSalud. Vemos que los departamentos están en orden alfabético. Para copiar los valores de centros de salud, vamos al Excel de infraestructuras de salud y vemos que tenemos un campo total en el que aparece el número de infraestructuras de salud. Podemos copiarlos uno a uno, por ejemplo, copiamos el número 516, vamos a Amazonas y pegamos el número 516. O podríamos copiar toda la información, copiarla y pegarla en la tabla. ¿Cuál es el problema? Que en estos campos que superan las 3 cifras hay un espacio y eso ArcMap no lo va a reconocer. Por lo tanto, vamos a poder copiarlo por partes, desde Ancas hasta Ayacucho. Nos vamos a ArcMap y los pegamos, los valores. Cajamarca lo vamos a hacer individualmente, copiamos el 1055 y lo introducimos en ArcMap. A continuación copiamos desde el Callao hasta Lambayeque, de la misma forma. Vemos que estamos en el mismo punto. Continuaríamos con Lima, que es el último valor de 4 dígitos. Lo pegamos, cuidado con los ceros. Y continuaríamos desde Loreto hasta Ucayali. Cuidado en el Excel porque estos dos valores son de la provincia de Lima y región de Lima. Y a nosotros nos interesan los valores departamentales. De esta forma tendríamos todos los centros de salud por departamento en nuestra tabla de atributos. Antes de continuar, vamos a guardar la edición para que esta información ya quede en nuestra base de datos. De la misma forma, abrimos el Excel de población y en el año 2017 tenemos la información de la población censada. En este caso, todos los ejemplos tienen un espacio en blanco, con lo cual no vamos a poder copiarlos y pegarlos. Lo que voy a hacer es copiarlos todos en una nueva hoja del Excel y pegarlos como valores. De esta forma, los copio como valores y los puedo introducir en mi campo población. Vemos cómo todos los valores se han rellenado de una forma sencilla y rápida. De igual manera que antes, vamos a guardar nuestras ediciones para que la información se mantenga en el save file. Para calcular el área en kilómetros cuadrados de cada departamento, vamos al campo área KM2, seleccionamos botón derecho y utilizamos la funcionalidad Calculate Geometry. No hemos visto esta herramienta, pero la vamos a aprender ahora. Vemos que podemos calcular una propiedad de la geometría, como es el área, el perímetro
o la X y la Y del centroide. En este caso nos interesa el área, utilizaremos el sistema de coordenadas del propio shapefile y escogeremos comunidades square kilometers, que son kilómetros cuadrados. Al seleccionar OK, automáticamente nos ha calculado todos los kilómetros cuadrados de cada departamento. Para presentar mejor nuestra información, volveremos a Area en kilómetros cuadrados, botón derecho y Properties. En las propiedades vamos a ir a Numeric y vamos a bajar el rango de decimales hasta 2, para que solamente nos muestre 2 decimales. Como vemos, se han modificado. A continuación, vamos a calcular la densidad demográfica, que es el resultado de dividir la población total entre el área de kilómetros cuadrados. Para ello, también seleccionamos el campo, botón derecho, y ahora vamos a utilizar File Calculator. En este caso, vemos que vamos a hacer un cálculo basado en Visual Basic. Acá tenemos todos los campos para interactuar de la tabla. En este caso necesitaremos que dem va a ser igual a población, doble clic aparece en la consulta, dividido entre área en kilómetros cuadrados. Como resultado, nos va a dar la densidad demográfica. Del mismo modo que antes, abrimos las propiedades y vamos a bajar la precisión, los decimales hasta 2. A continuación, vamos a buscar los departamentos que tengan una densidad demográfica entre 50 habitantes por kilómetro cuadrado y 99 habitantes por kilómetro cuadrado. Para ello, seleccionamos de nuevo el campo densidad demográfica, utilizamos mayor o igual a 50 y utilizando el comando AND, de nuevo densidad demográfica menor o igual a 99. De este modo vemos que se seleccionan 3 departamentos que tienen sus valores de 51, 70 y 83 de densidad demográfica. Volvemos al rango de D, botón derecho, File Calculator, y establecemos un valor medio. Con OK, vemos cómo se ha asignado el valor media a los 3 departamentos. Por último y por descarte, vemos que Lima y Callao son los departamentos que mayor densidad demográfica tienen. De todas formas, lo podemos comprobar seleccionándolos, buscando los departamentos que tengan densidad demográfica mayor o igual a 100. Apply. Vemos cómo se seleccionan los departamentos de Lima y Callao. Sería el último paso, botón derecho sobre el campo rango de D, File Calculator, y escribiríamos alta, siempre manteniendo la doble comilla en los campos tipo texto o tipo extreme. OK, y tendríamos completa la base de datos. Hasta aquí el segundo ejercicio de la tercera sesión. Bienvenidos al tercer ejemplo de la sesión 3. En este ejercicio vamos a ver el uso de la herramienta Find and Replace. El objetivo de este ejercicio es detallar cómo utilizar dicha herramienta. En su planteamiento actualizaremos los atributos de los campos completados en el ejercicio anterior mediante la herramienta Replace para reemplazar los datos. A continuación vamos a ver cómo desarrollamos este ejercicio en RMap. En este ejercicio vamos a actualizar los atributos de la tabla departamental en la que cargamos los datos con el ejercicio anterior. Para ello vamos a iniciar la sesión de edición, vamos a ver otra forma de iniciar sin utilizar la Toolbar Editor. Seleccionamos la capa en la tabla de contenidos, botón derecho, Edit Features, Start Editing. Esto nos facilitará seleccionar qué capa vamos a editar cuando haya más de una capa en la tabla de contenidos. Vemos cómo igualmente se activan todas las herramientas de edición y aparece el icono de edición en la tabla de atributos. Como indica el ejercicio, vamos a actualizar los centros de salud para los departamentos de Arequipa y Tumbes, que en este caso los vamos a ordenar y sería este dato de 857 y este otro dato de 74. Para ello, vamos a abrir la herramienta Find and Replace como ya conocemos. Nos vamos a la pestaña Replace y en Find What escribimos 857, que es el primer valor que queremos modificar. Seleccionamos Replace with 860 y le damos a Find Next. Una vez nos lo encuentra, vemos que lo ha seleccionado el propio GIS, seleccionamos Replace y comprobamos que efectivamente Arequipa ya tiene actualizado su valor. Desde Editor guardamos la edición y vamos a actualizar la información del departamento de Tumbes. Para ello buscaremos 74, seleccionamos Find, vemos que nos está seleccionando este campo porque tiene en su contenido un 74, vamos a seleccionar Match Case y Find Next. Y vemos que nos lleva directamente al 74. ¿Qué significa Match Case? Que tiene que coincidir el texto completo del campo. Si no seleccionas Match Case, puede tener en cuenta cualquier 74, cualquier consecución de 74 en un contenido de números.
A continuación, actualizamos el valor aquí 76 para reemplazarlo y actualizarlo. Vemos cómo se ha actualizado y del mismo modo guardamos la sesión de edición. Esto ha sido todo en la sesión 3, esperamos que puedan realizar sus ejercicios con éxito. Muchas gracias.